Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:14 de la mañana, gracias. Iniciamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y queremos tratar de entender cuál es la situación jurídica que tiene Fito. O sea, Fito fue detenido y sentenciado en el año 2011, si mal no recuerdo, a 34 años de privación de libertad. Se fuga en 2013, es recapturado en 2013, se fuga en 2024, es recapturado en 2025. Él sigue obviamente con eso, con esa sentencia, entiendo, pero hay varios procesos justamente en marcha. Por eso le he querido, le he solicitado un diálogo y le hemos querido entrevistar a la penalista María del Mar Gallegos, que está conectada con nosotros vía telemática. Doctora, bienvenida. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días, doctora. Hola, buenos días Andrea, buenos días Fabricio y a todos los que nos escuchan en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación para tratar este tema tan importante que es la captura de Fito. En efecto, Fabricio, como tú decías, en el 2011 él es sentenciado a 34 años de privación de libertad por 3 delitos: delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. En el Ecuador el máximo de la pena es de 40 años. Sin embargo, él se fuga en el año 2013, luego lo recapturan por ese mismo caso y en el 2024 evade la justicia otra vez y se escapa del centro de la regional, en ese momento de Guayas. Y pues entonces estaría enfrentando también otro proceso que es el de evasión de la justicia, ¿no? Pero además de eso, se encontraba siendo investigado dentro de un proceso de lavado de activos. Y de lo que sabemos de las noticias es en el marco de esa investigación de lavado de activos que lo lleva una fiscal de aquí de la ciudad de Quito, de la unidad de lavado de activos. No voy a decir su nombre, aunque las noticias lo dicen, porque me parece que es peligroso exponer el nombre de quien lleva, la fiscal que lleva el caso. Sí, de acuerdo. Pero es en el marco de esa investigación que se hacen 33 allanamientos en donde pues le capturan nuevamente, le detienen, perdón, a Fito, alias Fito, porque había toda una estructura de lavado de activos, ¿no? Por supuesto, a mí me llama mucho la atención porque desde el crimen organizado se vuelve a ver a esta clásica forma de conocer la mafia, ¿no? Mucha de su familia estaba involucrada en este crimen organizado, en esta estructura del crimen organizado para lavar activos. Tenía involucrado a su familia, a sus hermanos, tenía involucrado a su expareja, su exesposa, con su familia, con su respectiva familia, y a su pareja actual con su respectiva familia. Entonces vemos que es un poco esta clásica idea de la mafia de las familias, y por ese caso es que se le detiene, o en el marco de ese caso es que se hace el allanamiento y ahí se le detiene a alias Fito, ¿no? Que antes de que entremos a esta entrevista, pues tú hablabas de las leyes nuevas que se propusieron, mejor dicho, que ya están aprobadas y que se dice a partir de lo discursivo y de lo narrativo del gobierno, que fueron esas leyes que permitieron detener a alias Fito. Lo cual la verdad es que desde lo técnico, y haciendo una crítica desde lo técnico, llama la atención porque esta detención se hace por estos 33 allanamientos en de lavado de activos. Y yo supongo que dentro de esta investigación previa se hizo una orden, o se solicitó una orden judicial para poder hacer los allanamientos. Yo no creo que haya sido todavía con la ley de inteligencia que salió no hace mucho, en el que se dice que se puede hacer allanamientos sin orden judicial. Y yo creo que la doctora fiscal que lleva el caso, conocedora de derecho, sabe que pues tenía que hacerlo con orden judicial. Y ahí pues vienen las interrogantes de por qué tener esta necesidad de justificar la eficiencia de estas nuevas leyes aprobadas con el caso Fito, ¿no? Este mismo proceso que usted nos dice, doctora, el de lavado de activos, es el que se abre en octubre del 2024 por delincuencia organizada. ¿Es el mismo al que usted al parecer, no creo yo, porque el de lavado de activos es otro tipo penal. El delincuencia organizada es otro tipo penal. A ver, delincuencia organizada significa que 3 o más personas se unen para cometer ilícitos de más de 5 años, de delitos que tienen una pena privativa de libertad de más de 5 años. En este caso, la doctora que lleva este caso es especialista en lavado de activos y por lo tanto yo entiendo que el caso por el cual está investigado en este momento es otro, separado, que es lavado de activos por sí solo, que está en el artículo 317 del COIP.
Y de hecho los esquemas que sacan en las noticias y que podemos ver cómo estaba formada esta SIC, al final una estructura de delincuencia, estaba compuesta con incluso empresas fachada para esconder el dinero que venía de productos, de temas ilícitos o de cuestiones ilícitas y que eran necesarias que se les coloque en el sistema nuevamente para que tengan apariencia de licitud. Entonces puede ser que existe uno de delincuencia organizada, pero en todo caso, por el cual es detenido alias Fito, es en este caso de los allanamientos por el caso de lavado de activos. Es decir, como para recapitular, entonces, a Fito se lo acusa a 34 años de prisión por narcotráfico, ahí incluye también delincuencia organizada y también asesinato. Esos son 3, pero tenía entendido que en octubre del 2024 se vuelve a abrir un proceso, o no sé si es el mismo, de delincuencia organizada. ¿Y cuándo se abre este de lavado de activos? Este de lavado de activos parece ser bastante nuevo porque recién hacen la formulación de cargos. Entonces, este tiene que ser de este año, probablemente. Pero sí, es correcto lo que tú dices, Andrea, son esos procesos los que tiene Fito. Y adicionalmente, en abril del 2025, también es procesado en Estados Unidos, la Corte Federal de Brooklyn le hace una acusación formal y pues también en este caso se trata de delitos que tienen relación con sustancias estupefacientes, por distribución de cocaína, por uso de armas de fuego en el tráfico de drogas, conspiración para la compra fraudulenta de armas de fuego. Ese es otro caso que tiene, ¿no? Okay. Y yo decía al principio que en el Ecuador la pena máxima es de 40 años. Entonces, por más que él tenga 3 procesos aparentemente abiertos aquí en el Ecuador, uno ya sentenciado, él lo máximo que va a poder tener, porque nuestra ley lo dice así, es 40 años. Por más que incluso se acumulen las penas, el tope máximo es 40 años. Está en sintonía también, como siempre, como cada mañana, la abogada Mónica Luzárraga, y me dice que en 2011-2013 no existía el COIP y por ende no existían penas de 34 años por delincuencia organizada. Él estaba condenado inicialmente por asesinato y tenencia de armas y ahí están los procesos. Pero añade algo más, Mónica, que creo que es un aporte interesante para esta conversación que tenemos con María del Mar Gallegos a esta hora. Entre 2021 y 2023, a Fito le cerraron muchos procesos. Y recién el 30 de agosto del 2024 le formularon cargos, entiendo que por el tema de delincuencia y de lavado de activos. ¿Por qué le parece a usted esto, doctora Gallegos, que le cerraron muchos procesos en este lapso de 2 años, de 2021 a 2023? Sí, es correcto lo que dice la doctora Mónica. En efecto, cuando él es sancionado en el año 2011, todavía no estaba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal y las penas pues eran distintas. Y como hemos ido viendo a lo largo del que ha pasado los años, cada vez nuestro Código Orgánico Integral Penal es mucho más punitivo y tiene más delitos y tiene más penas privativas de libertad y tiene el quantum de la pena también ha aumentado. En el año 2022-2023 se le cierran algunos procesos y yo creo ahí, no creo que haya sido por beneficios penitenciarios, sino que creo que fueron temas de corrupción, realmente, que él pues manejaba también dentro de la estructura judicial sus contactos para beneficiarse y por supuesto eso es algo reprochable totalmente para el sistema de justicia, como también pues sí es necesario hacer un llamado de atención en cuanto a estos procesos que no pueden ser, yo creo aquí, aunque siempre soy una defensora de que la prisión preventiva es de última ratio, hay casos como por ejemplo en este caso en que las penas tienen que ser aplicadas con su máximo rigor y pues la prisión preventiva en estos casos es necesaria porque hemos visto que por los antecedentes necesitas tener una forma de garantizar su comparecencia durante el proceso y pues que al final del día pague una pena que corresponde según los delitos que ha cometido. Aquí también se cuestiona el papel de la Fiscalía. Hubo, de lo que se conoce, archivo de investigaciones previas, o sea, estas cosas, este comportamiento irregular para el caso de este personaje sí llama la atención. Yo sé que hay que analizar cada caso y cada caso debe ser distinto, ¿no? El análisis tiene que ser individual y pormenorizado, pero sí llama la atención tratándose del personaje que estamos conversando, doctora. Por supuesto, el archivo de la causa solo opera cuando no tienes los elementos suficientes de convicción, y dependiendo del delito, pero en este caso, dado los delitos que él estaba involucrado, tú tienes 2 años para poder solicitar el archivo de la investigación. Y Fiscalía ha actuado en otros casos, incluso que son menos gravosos que el que estamos viendo o en el cual estaría involucrado Fito, en los que te llaman enseguida a una formulación de cargos, te acusan, llaman a la audiencia preparatoria de juicio y tienen sentencias rapidísimas, ¿no es cierto? Entonces sí llama la atención, además,
que en la administración de la fiscal Diana Salazar haya pasado esto. ¿Sí? Porque se entiende que tenía todo el aparataje estatal, tenía toda la policía, tenía todo el organismo de criminalística para poder apoyarse y que no se caigan estos casos por falta de elementos para que se archive la causa. Entonces, por supuesto que llama la atención de que esto haya sucedido en casos tan importantes como los que son de alias Fito, ¿no? Ahora bien, hay un tema que tú tratabas y que no voy a profundizar muchísimo porque no es mi área de expertise, pero el tema de extradición, que en efecto, para que pueda ser extraditado alias Fito a Estados Unidos, se tienen que cumplir con varios requisitos, porque no es así nomás de subir el avión y bueno, ya va a pagar una pena y va a estar en la cárcel y va a ser sentenciado. No, existe muchos requisitos de convenios bilaterales que tienen que existir entre el Ecuador y Estados Unidos o cualquier país con el cual se va a extraditar, y en ese sentido tendrá que pasar primero por un análisis de la Corte Nacional para saber si es que es posible extraditarle o no. De hecho, en el Ecuador no ha existido, por justamente lo que tú decías antes de iniciar la entrevista, no ha existido porque no era permitido constitucionalmente el extraditar ecuatorianos al exterior. No existían casos. Existió recién un caso que están en trámite y aún así parece ser que esa persona no va a ser extraditada porque no se cumple con las condiciones. Entre esas condiciones, como bien lo decías, en España le decías, si es que solamente las cárceles cumplen con las condiciones mínimas y los estándares mínimos internacionales, podremos extraditar a una persona. Más allá de temas legales, como por ejemplo que exista el mismo tipo penal, que la pena sea parecida a la del país de origen, entonces no es tan fácil como tal, pero por el momento, alias Fito tendrá que cumplir con la pena que estaba cumpliendo, pero adicionalmente con los procesos que tenía también en curso. Bien, y ahora quiero regresar a lo que usted nos decía al principio, doctora, sobre este proceso de lavado de activos y que seguramente usted decía, quien estaba llevando el caso se tomó de este proceso para poder entrar sin una orden judicial, si así se quiere, o hacer el allanamiento. Y yo le quiero preguntar si en ese aspecto, por ejemplo, también digamos, era válido ingresar a hacer el allanamiento porque rige un estado de excepción ahora mismo en Manabí que ha quitado el derecho de inviolabilidad de domicilio. Ay, gran pregunta, Andrea. Es que tenemos tantos estados de excepción y tantas nuevas leyes que han trastocado el proceso penal que realmente tocaría ver cómo es que actuó la Fiscalía en este caso. A ver, legalmente, para poder entrar a un domicilio, a una oficina, se necesita una orden judicial. Y ese es el famoso allanamiento, previa orden judicial. Ahora bien, para detener a una persona, también necesito una orden judicial. Orden judicial ya sea para fines investigativos, para formulación de cargos o porque se encuentra, bueno, no necesito una orden judicial cuando la persona se encuentra cometiendo un delito flagrante, ¿ok? En los procesos normales de fiscalía, nosotros tenemos técnicas especiales de investigación. Estas técnicas especiales de investigación son, por ejemplo, entregas vigiladas, tenemos el informante, el agente encubierto, tenemos interceptación de comunicaciones. Pero todo esto requiere de una orden judicial, ¿sí? Que también guarda reserva judicial, porque es lógico, porque no vas a notificar a la otra parte de que vas a ser allanado, de que vas a tener interceptación de comunicaciones, porque perderías su sentido de poder dar con quienes cometen los ilícitos y cuál es el modus operandi. Ahora, aparece la ley de inteligencia, y la ley de inteligencia lo que dice es que no se va a requerir orden judicial ni para interceptación de llamadas, ni para poder acceder a comunicaciones como, por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. Entonces, y que tampoco, eso es con la ley de inteligencia. Y luego tenemos la ley de solidaridad, que te dice que cuando se trate de personas involucradas en GDOs, tampoco voy a necesitar una orden judicial previa para hacer allanamientos y, por ende, si es que también necesito hacer detenciones. Sin embargo, esa orden judicial deberá ser legalizada posteriormente. Esto con la ley de solidaridad. Entonces, si te das cuenta, hay una mezcla de procesos que trastocan el proceso original, en donde sí necesitabas tú tener orden judicial. Incluso entonces, en estado de excepción. Claro, en estado de excepción, sí, lo que te dice es que habrá inviolabilidad del domicilio y de comunicaciones y de asociación, de la libre asociación. Sin embargo, para un proceso penal, yo siempre creo que es necesario tener una orden judicial para legalizar su detención o en este caso el allanamiento. El allanamiento sobre todo, porque la detención siempre necesitas una orden judicial.
Sí, entonces en este caso yo no sé si es que es dentro del marco de este caso de lavado de activos en donde necesariamente tendría que haber solicitado una orden judicial, ¿sí? Pero si es que no se requirió orden judicial para hacer el allanamiento, tenemos dos opciones que me quedan. La una, porque estaba en estado de excepción, o la otra, porque aplicaron ya la ley de solidaridad en donde no se requiere orden de judicial para hacer el allanamiento. Y sobre la ley de inteligencia que usted mencionaba también para hacer estas interceptaciones de comunicaciones con una orden judicial también, y que ahora ha entrado en vigencia la ley de inteligencia y contrainteligencia, ¿se necesita un reglamento para poder que opere ya esta ley, o se pudo haber hecho ya tal y como está? Por supuesto, la ley manifiesta que se va a regular a través de un reglamento toda la cuestión sobre interceptación de comunicaciones, de cómo las personas a las que se les requiere la información tienen que entregar esa información. Sin embargo, la ley ya está publicada en el registro oficial y por lo tanto podrían aplicar la ley, claro, a pesar de que no haya un reglamento, ¿no? El reglamento lo que va a ayudar es a regular y a darle como las reglas, ¿no es cierto?, valga la redundancia, de cómo operar. Sin embargo, la ley ya está en vigencia. Y esa es otra ley que yo había hecho una crítica igual a una de las asambleístas que tuve la oportunidad en una entrevista de estar con ella, y le decía, ¿para qué existe la necesidad de esta ley de inteligencia para hacer la interceptación de comunicaciones, sea telefónicas en tiempo real, como de comunicaciones vía correo electrónico o mensajería o cualquier otra red social, si es que ya tenemos nosotros en nuestro Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica de la interceptación de comunicaciones? Y la verdad es que no me puedo dar una respuesta, porque realmente no hay una diferencia con el tema de la interceptación de comunicaciones que ya contempla el Código Orgánico Integral Penal. La única diferencia, sí, es que no requerirán una orden judicial previa, sino que este sistema de inteligencia que está formado a su vez de subsistemas de instituciones públicas del Estado, requerirán de manera automática a las operadoras o a los medios de comunicación, de quien requieran la información, y tendrán que entregar de manera obligatoria. Justifican diciendo que subsistema de inteligencia tiene que explicar motivadamente por qué solicita la interceptación de comunicaciones, por ponerte un ejemplo, y con eso tengo la obligatoriedad de entregar la información que me solicitan. Entonces, realmente no hay una diferencia con lo que ya venía haciendo Fiscalía, porque Fiscalía tiene esta herramienta jurídica de poder hacer la interceptación de comunicaciones. Lo cual también me parece extraño es que una manera de sostener esta ley de inteligencia por parte de quienes defienden esta ley es que todo lo que se recopile a través de la ley de inteligencia no servirá como prueba dentro de un proceso judicial. Y lo cual a mí me extraña, porque entonces si es que no te sirve para un proceso judicial, ¿qué evidencia, qué pruebas utilizarás tú después para justamente sancionar a estos grupos criminales? Doctora, es decir, tal y como usted nos ha comentado, si no existieran estas dos leyes, la ley de inteligencia y la ley de solidaridad, ¿se hubiese hecho o se hubiese podido hacer exactamente lo que se hizo con alias Fito para su recaptura? Exactamente, Andrea. Ya teníamos todas estas herramientas jurídicas. No es la primera vez que se detiene a un GDO, la Fiscalía lo viene haciendo desde siempre. Tienes todas las herramientas, como te digo. Allanamientos tenemos desde siempre en el Código Orgánico Integral Penal y antes del Código Orgánico Integral Penal también. Tienes interceptación de comunicaciones, las tienes. Tienes informante, la tienes. Tienes agente encubierto, la tienes. Todo esto lo tenías. Entonces, sí es interesante ver cómo utilizan la narrativa de este evento para justificar la eficiencia de estas dos leyes que han sido muy criticadas, tanto la ley de inteligencia como la ley de solidaridad. Entonces a mí me hace ruido, ¿no? Porque digo, tienes que explicar tanto la eficiencia de las leyes y utilizar estos eventos para explicar esa supuesta eficiencia de estas leyes, y la respuesta para mí es no es necesaria esas leyes porque nuestras actuales figuras jurídicas nos permiten hacer los operativos que hicieron ya con alias Fito. Lo último, doctora, solamente para recapitular el tema de los juicios. Con la recaptura de Fito, y él está purgando una sentencia de 34 años, ¿eso se mantiene tal cual? ¿Se convierte esto en un agravante? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con los procesos por los cuales ya fue sentenciado?
No, con esos procesos tal cual, porque eso ya tiene sentencia ejecutoriada y por lo tanto no pueden ser modificados. Ahora, habría que analizar, por ejemplo, si es que, dependiendo del año, por ejemplo, si es que fue sentenciado en el año 2011, si es que podría acceder a un beneficio penitenciario. Y eso es interesante porque en el año 2014 se cambian los regímenes penitenciarios. Antes existía la prelibertad, ahora existe el semiabierto. La prelibertad tenías que haber cumplido un 40% de la pena para poder acceder a este beneficio penitenciario. Luego, con el semiabierto, que entra en vigencia en el año 2014, tienes que cumplir el 60% para poder acceder a un beneficio penitenciario. Y antes de las últimas reformas no habían tantas exclusiones como las que existen ahora para acceder a estos beneficios penitenciarios. Entonces habría que revisar si es que él podría acceder a uno de estos beneficios penitenciarios, pero evidentemente por los otros procesos que tiene no va a poder no podrá salir en libertad a pesar de que pudiese acceder a un beneficio penitenciario porque tiene otros procesos en curso y que, por ejemplo, en el de lavado de activos, si es que ya tiene prisión preventiva, en ese caso, pues terminará de cumplir o tendrá que cumplir hasta que se termine el proceso y yo creo que con toda la evidencia que existe tendrá que cumplir una sentencia por ese delito y por lo tanto no saldrá. Correcto. Doctora María del Mar Gallegos, gracias por el tiempo y por habernos ilustrado con su conocimiento sobre los temas penales. Le envío un abrazo a la distancia, muy gentil. Gracias, Fabricio. Gracias, Andrea. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias, buen día. Gracias a María del Mar Gallegos, penalista, tratando de hacernos entender cómo funciona el tema de los procesos penales que tiene Fito tras la recaptura y aquellos que obviamente todavía están en marcha. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.